Esa es la última diapositiva. Entonces, como habíamos hablado antes, ¿verdad? El ADN, pues en sus estructuras, eh, que tiene que ver más que todo con cómo se conforma, entonces hay una primaria, ¿verdad? Que es la como con la, que es la configuración lineal del ADN con sus polímeros de nucleótidos. En la estructura secundaria vamos a ver la formación de doble hélice y realmente la estructura terciaria tiene que ver con el doblaje que se dan en las distintas conformaciones de la doble hélice, dependiendo de los estímulos a los que se someta, pero también lo que puede pasar es que cuando las topoisomerasas empiezan a escindir la cadena para que se pueda dar la replicación, entonces forma loops y forma doblajes dentro del ADN que generalmente es circular y forma la estructura terciaria. Y pues finalmente el almacenaje con las histonas en la estructura secundaria. Como es de- como realmente esto es de entre bioquímica y biología molecular, ¿verdad? Entonces, traté de hacerlo como lo más sencillo posible para que todo entendamos, o sea, que entendamos esto que es como un poquito difícil de entender. ¿Me puedes pasar la siguiente? Porque yo no tengo el control. ¿Me puedes cambiar de diapositiva? Ahí está. Entonces, ¿Se te cambió ahí? no. No. Espérame, voy a- Y ahí nada. No. La tecnología, mucho. Ahí está. Entonces, en esta, si podemos regresar a la anterior, entonces aquí vemos como el ejemplo en la siguiente, vemos la organización de los ácidos nucleicos, o sea, del nucleótido, ¿verdad? Como que vemos que la estructura primaria va a ser un polímero, va a ser un polímero de nucleótidos, entonces lo primero que hay que hacer es conformar el nucleótido. Entonces los nucleótidos van a estar formados por las bases nitrogenadas. Cuando las bases nitrogenadas se unen a un azúcar, que generalmente va a ser una pentosa, van a recibir el nombre de nucleócido y una vez que se unen al grupo fosfato, finalmente forman el nucleótido, ¿verdad? Y pueden ser, y la cantidad de enlaces de fosfato que se puede asociar puede ser desde 1 hasta 3. Si pasamos a la siguiente. mm, Entonces en la siguiente vemos de que las bases nitrogenadas se clasifican, o sea, se llaman bases nitrogenadas porque son anillos heterocíclicos, son básicos, eso quiere decir que que van a poder aceptar iones hidrógeno para estabilizar su estructura. Y entonces, pues hay de dos tipos, ¿verdad? Que son las purinas y las pirimidinas. Entonces vamos a ver que generalmente esto va a permitir que se formen los enlaces entre estas bases para que se unan en el centro de la cadena. Y van a estar unidas a un azúcar que se llama pentosa y, que es una desoxirribosa porque pierde el oxígeno en el carbono 2. Todas las ribosas, o sea, esta pentosa que se llama desoxirribosa es un anillo formado por carbonos y entonces vamos a ver de que inmediatamente el carbono número 1 es el que ven la imagen que aparece más abajo que las demás. Van a ver que el que está unido al nitrógeno, ese es el carbono 1, y a partir de ahí hacia el lado izquierdo empieza la numeración de los carbonos, terminando en el carbono 5, que es el que está unido al último grupo carboxilo o al que dice OH, que tiene como una colita fuera del anillo.
¿verdad? Fuera del anillo, del anillo cíclico de la estructura de carbono de la ribosa. Entonces, esto es importante porque este carbono 5 es el que va a servir para que se forme un tipo de enlace que es un tipo de enlace que se llama éster, que es lo que va a permitir que en este carbono 5 se una el grupo fosfato y al mismo tiempo en el carbono uno en el carbono uno cuando sean pirimidinas, se va a unir a la estructura del anillo de la base nitrogenada o al carbono número 9 cuando se trata cuando se trata de una purina que tiene la conformación del doble anillo. Entonces, si pasamos a la siguiente. Lo importante es que cuando estas tres componentes de la base para formar el nucleótido se junten, finalmente el nucleótido termina teniendo una carga que es negativa. Y eso va a servir para formar las siguientes conformaciones, las conformaciones estructurales del ADN. Entonces, las bases nitrogenadas, ¿para qué van a ser siempre? Aquí está como lo esquematizado lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Ven que por ejemplo, las bases nitrogenadas están unidas a la desoxirribosa porque acá hay un grupo hidrógeno en vez de un grupo OH en la esquina inferior del lado izquierdo. Van a ver que hay dos desoxirribosas que están unidas tanto a la pirimidina como a la purina, y ven que en una está enlazada al carbono 9 y en el otro al carbono 1 para formar un enlace de nitrógeno a hidrógeno para ver la configuración final del nitrógeno. Entonces, algo importante es que este enlace estérico que se forma con el fósforo es un enlace covalente y por lo tanto es sumamente fuerte y va a permitir de que la próxima adhesión de bases nitrogenadas que se den o como cada uno de los nucleótidos se vayan uniendo uno con otro, va a permitir darle la estabilidad a la parte externa de la doble hélice. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, para que cada uno de estos nucleótidos empiece a formar la cadena y la extienda y forme un polímero de nucleótidos, generalmente van a tener que estar, los nucleótidos van a tener que estar unidos. Los nucleósidos se van a unir a tres fósforos, a tres grupos fosfato, y para que el enlace se forme, se tienen que perder dos fósforos y se va a formar agua para que se forme el enlace estérico entre cada uno de los nucleótidos, ¿verdad? Entonces, por eso ven que en el cuadrito donde está como el dibujito de la base nitrogenada desplegada, ven que pierde los dos grupos fosfato para formar el enlace covalente que sería como el puntito gris donde ya dice ATCG, ¿verdad? Que esa es finalmente la estructura primaria o la cadena la cadena unilateral del ADN. Si pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a ver que después viene la conformación secundaria, que era lo que nos hablaba Orellana. Entonces, ven que las cadenas, como decía Orellana, van a ser antiparalelas y por eso ven que en una cadena del lado izquierdo, por ejemplo, donde están las dos cadenas de ejemplo que están en blanco y negro y no a color, ven que una empieza en 5 y la otra termina en 3, ¿verdad? Y ven que la ribosa, por ejemplo, que es el pentágono, una tiene el oxígeno para arriba y otra tiene el oxígeno para abajo, ¿verdad? Ese antiparalelismo que se da entre las dos cadenas es que permite que se forme la estructura que se estabilice la cadena tanto de afuera como de la cadena de la doble hélice, tanto como adentro. Entonces vamos a ver que cuando las bases nitrogenadas, por ejemplo, en el ADN, todas las timinas se van a unir siempre a la adenina y todas las citosinas a aninas. Y para que se forme, entonces, lo que va a haber en medio, lo que hay en medio, que son las bases nitrogenadas, forman el eje de la doble hélice, pero este eje es lo que para que se pueda formar son puentes de hidrógeno, al igual que como o enlaces N-glucosídicos que permiten que, que aunque están unidos, se puedan separar fácilmente.
Y donde ven en donde están los pentágonos con morado y donde ven la P simboliza el enlace, el enlace fosfodiéster entre cada una de los nucleótidos, y esto permite que, por ejemplo, cuando se empezó a dilucidar o cuando se empezó a dilucidar la estructura o las técnicas actuales para poder estudiar el ADN, los enlaces de en medio entre las bases nitrogenadas, como son bases de hidrógeno, cuando éstas se calientan, estos enlaces se rompen y permiten que la hélice se pueda desdoblar sin comprometer el enlace fosfodiéster de la estructura primaria, ¿verdad? Entonces, generalmente la estructura de la doble hélice es sensible al calor y eso permite que al ser estimulada, por ejemplo, por calor, se puede escindir y podamos tener una secuencia completa. La otra cosa importante es que la hebra primaria o la hebra madre siempre va a ser la que se lee de 5 a 3. Entonces, que es como se podría decir, el molde original. Realmente al final como son espejos una de la otra, pero la secuencia que se lee, leer la estructura primaria, siempre, o sea, o la que se podría decir que es como el ejemplo, o la que nos va a servir para ver el cromosoma o el gen, siempre se va a leer de 5 a 3 y el otro va a ser como el espejo. Pasamos a la siguiente. Mm. Entonces, cada vez que se forma un enlace fosfodiéster, pues se pierde agua y se van a sacrificar dos grupos fosfato que van a liberar energía para darle estabilidad a este cuadro, ¿verdad? Formando el enlace de la unión, que aquí no sería ácido carboxílico, sino que es ácido fosfórico combinado con el alcohol que forma parte del carbono número 5 de la ribosa, de la desoxirribosa en este caso. Pasamos a la siguiente. Entonces, finalmente lo que pasa es que la doble hélice tiene algunas características, es que cada segmento mide 3,4 nanómetros, pero cada segmento o cada giro del ADN va a estar formado por una curvatura mayor y por una curvatura menor. Esto de la curvatura mayor y la curvatura menor se da porque lo que pasa es que realmente en la estructura de la doble hélice todas las bases van apiladas una sobre la otra, como ven que en los esquemas que están de colores, en el esquema que está en medio. Si nosotros nos paráramos desde arriba de la doble hélice, vamos a ver que cada una de las parejas, de las pares de las bases, quedan exactamente a 180 grados. Pero el problema es que cuando se forma el enlace de hidrógeno de una con la otra, más o menos van a ir girando cada una de todas estos pares de bases en 21 grados a favor de las agujas del reloj, si es una configuración beta de la cadena de doble hélice. Entonces, algo importante es que generalmente en el esquema de color que miran del lado izquierdo, que es donde están ejemplificadas la curvatura mayor y la curvatura menor. Algo que es importante es de que no es que unas bases sean más grandes y las otras sean más chiquitas, sino que lo que está afuera las parejas que están dibujadas más grandes es porque esos están más distales del centro de la cadena, o sea, están más para afuera, ¿verdad? Y las que se miran chiquitas están en el centro de la cadena. Entonces, eso hace que las cadenas que están en la curvatura mayor o que están afuera, esas, al exponer el nitrógeno y el oxígeno a estas bases nitrogenadas, son las que generalmente en las que van a haber actividad enzimática para que se pueda dar los demás procesos de la replicación de las hebras hijas. Entonces, generalmente las bases nitrogenadas que están conferidas en la curvatura mayor van a ser las que van a servir que son las que van a tener como los genes principales o los que más se expresan. Porque el problema es que los que están en la curvatura menor están metidos dentro de la estructura y por lo tanto están un poquito más lejos, ¿verdad? Algo importante es de que como los enlaces que forman los extremos, o sea, la parte de afuera que sería como lo celeste de la figura que está inferior al lado izquierdo, como esos que parecen listones, esos como son los enlaces fosfóricos, esos pueden interactuar en el medio acuoso, o sea, tienen carga, ¿verdad? Y son polares. Y eso permite de que las hebras, por ejemplo,
al no poder, al tener carga, se repelen de las membranas que son lipofílicas y eso evita que, por ejemplo, la cromatina, cuando está en su conformación como eucromatina, pueda salir del núcleo. Y mantiene las cargas aisladas, las cargas que no son polares dentro de la cadena para que, eh, porque dentro, entre cada una de las pares que van una sobre la otra, generalmente hay una cantidad muy pobre de agua para evitar de que se desnaturalicen los enlaces nitrógeno y hidrógeno que son sumamente sensibles. Si pasamos a la siguiente, no sé, sigo, ¿verdad? Es que yo creo que ya me pasé un poquito. Está buena la clase. Ah, bueno. Entonces, fíjense que la otra cosa es de que entonces, ¿qué era lo que nos explicaba Oriana? La ley de Chargraph era antes de que se pudiera ver como la configuración del ADN, lo que pasó es de que este se dio cuenta que cuando desnaturalizaba las proteínas y cuando desnaturalizaba los ácidos nucleicos en ese entonces, se dio cuenta que al agrupar, por ejemplo, todas las bases nitrogenadas, la adenina no pesaba lo mismo que la citosina, ni que la guanina, ni que la timina. Entonces, al medir todas las moléculas que pesaban lo mismo, se dio cuenta que habían 4 grupos y que cada uno de estos grupos tenían siempre la misma cantidad. O sea, cada hebra de ADN, al final una hebra completa de ADN forma un cromosoma. Y esa hebra de ADN tiene la misma cantidad de timina, de adenina, de guanina y de citosina. Y la otra cosa importante es que la cantidad de citosinas y guaninas de cada cromosoma es equivalente para cada especie. Entonces, eso permitió hacer el teorema de las bases y saber de que habían, o sea, de que tenían que ser cantidades iguales, porque algo curioso es que la guanina se puede unir a la timina. Pero dentro de la reparación de la hebra, ¿verdad? Lo que pasa es de que generalmente cuando se forman estos enlaces, que habría una gran variación, ¿verdad? Porque ya no serían solo 4 uniones posibles, estas se modifican y entonces se quita la timina y se vuelve a pegar siempre y cuando sea ADN, se vuelve a unir a la citosina, ¿verdad? Entonces, lo que decía Oriana, ¿verdad? Que es de estrógeno, eso quiere decir de que se va a enrollar hacia la derecha y es la otra característica es que se llama plectonémico, que eso quiere decir de que si se deshace el giro, eso va a provocar de que la hebra se separe, siempre. Y la otra cosa, ¿verdad? Es de que cada giro tiene 10 pares de base, ¿verdad? Y que hablamos que generalmente entre los primeros 6 y 5 son los que van a ser los que están en la curvatura mayor y van a estar expuestos para que se puedan leer más, ¿verdad? O sea, que son las que más se van a traducir o las que más se van a expresar, a diferencia de las que están en la curvatura menor. Si pasamos a la siguiente, entonces aquí está como ejemplificado, ¿verdad? Como vamos que una va sobre la otra y que los enlaces fosfato van a formar como los listones de la doble hebra cuando las empuja, o sea, cuando las bases que están afuera, que son como las que ven como más de enfrente en los surcos que tienen, o sea, del lado izquierdo donde están como los listones verdes, ven que cuando las bases nitrogenadas se ven como más grandes en el esquema, eso quiere decir que están más para afuera, por lo tanto son los que se leen más, ¿verdad? Está como, es como un modelo tridimensional, ¿verdad? Que así como es, como me gusta entenderlo, pues si pasan a la siguiente. Entonces, en la configuración terciaria, ¿verdad? Entonces ya la primaria es el ADN lineal, la secundaria es la doble hélice, que son las más complejas, y en la terciaria vamos a ver que cuando las hebras de ADN se estimulan por algunas razones, por ejemplo, o bajo algunos estímulos, el ADN puede cambiar su conformación. Y entonces, si ven hasta abajo donde están como los 3 modelos en 3D, el beta ADN, pues es el más fisiológico, ¿verdad? O sea, o es el que se traduce generalmente más. Alfa ADN, que es el que ven que se llama ADN, que está como más apachado uno sobre el otro, generalmente se va a formar cuando hay condiciones de deshidratación o de alta salinidad. Y finalmente, en la última configuración, que es el Z de ADN, generalmente el A nunca es fisiológico, o sea, no se encuentra normalmente, pero el ZADN sirvió porque cuando se empezó
Cuando se empezó a saber de que, aunque el ADN siempre se está replicando, por ejemplo, una célula pancreática, por ejemplo, siempre va a expresar insulina, pero una neurona tiene el gen para codificar la insulina, pero no la codifica y no la expresa. Eso es porque varios grupos genómicos que generalmente no se han podido identificar todos, pero lo que pasa es de que se forma esta configuración de ZADN en la que los giros se acortan y se cierra el espacio del giro de la curvatura mayor. Y entonces eso se da porque se da un proceso que se llama metilación del ADN, ¿verdad? Entonces eso evita que ese ZADN, por ejemplo, se pueda leer. Y para que vuelva a ser, o sea, para que vuelva a ser como más leído, se podría decir así, tiene que pasar por un proceso que se llama alquilación, ¿verdad? Que finalmente lo que hace es pues que quita como ese sello, que cambia la configuración del ADN y que lo vuelve en una forma de zigzag, que hace más difícil que se lea y que se exprese. Mm. Si pasamos a la siguiente. Bueno, y de la configuración, de la configuración terciaria, tal vez lo único es de que generalmente la configuración terciaria tiene que ver porque hay moléculas de ADN que son circulares, que generalmente pues, son la mayoría virales, ¿verdad? Entonces, este ADN cuando es circular se puede doblar sobre sí mismo por efecto de las topoisomerasas y eso hace que le dé la configuración terciaria. Fisiológicamente, por ejemplo, en el ADN eucariota se da cuando se dan los procesos cuando el ADN se está replicando, ¿verdad? Que sí se pueden formar horquillas y que esa sería como la configuración terciaria. Y finalmente la configuración cuaternaria es el superenrollamiento del ADN. Entonces, en el centro, de esta figura, ahorita vamos a ver con dibujitos un poquito más entendibles, pero en el centro vemos que hay como unas bolitas que están envueltas, que en la figura del centro, que se llama configuración de rosario, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que cada una de esas bolitas, si pasamos a la siguiente, se llama nucleosoma, ¿verdad? Entonces, si vemos en la gráfica, en la parte superior del lado izquierdo, vamos a ver de que hay como un cilindro que es morado y ese se mira que está partido en cuatro. Realmente es un octámero y está partido en ocho y está formadas por unas proteínas que se llaman histonas, que son las que vemos del lado derecho. Y entonces el octámero está formado por dos de cada una de estas histonas, que son H3, H4, H2A y H2B. Estas proteínas que se llaman histonas, pues básicamente lo que tienen es una gran cantidad de arginina y de lisina, y estas tienen cargas positivas. Como hablamos de que finalmente el ADN está cargado, lo que le confiere como su valencia generalmente es el ácido fosfórico, el ADN tiene carga negativa. Y entonces eso hace que si ven en las histonas, o donde están como los dibujitos, las histonas separadas, hay como unos pelitos que se salen como de la proteína. Esos pelitos están cargados con carga positiva y entonces permiten de que el ADN se enrolle y forme como ese cilindro que se llama nucleosoma, que generalmente va a estar formado por 146 pares de bases, y entre nucleosoma y nucleosoma hay un espacio de ADN, que este ADN se llama linker, ¿verdad? Se llama linker, que generalmente el ADN linker es el que está más expuesto a estarse replicando constante, al estarse traduciendo a ARN. Y finalmente, para conferirle, entonces esa carga positiva, esa carga negativa del ADN permite que se enrolle sobre la histona. Y finalmente la histona uno que sale del octámero, que sería como la novena proteína, se enlaza para cerrar el octámero y le da esta conformación como en Rosario, ¿verdad? Cuando las histonas uno, si pasamos a la siguiente, cuando las histonas uno, para que se dé el enrollamiento y se forma finalmente el cromosoma, todas las histonas uno se van atrayendo y entonces se van enrollando sobre ellos y finalmente se van enrollando, enrollando y enrollando y enrollando. Y no sé si tengo otra. Ahora la siguiente. Bueno, entonces sí, ¿será que podemos regresar nada más a esta que está como en gris? Que tiene esa.